Bueno, muy bienvenidos todos. Qué alegría podernos encontrar hoy, domingo, en este propósito de acercarnos, de honrar, de bendecir al Señor. Una oportunidad maravillosa y un regalo del Señor. En este último domingo del mes de mayo, ya estamos por el quinto mes, cerrando el quinto mes de este año 2022, ya a puertas de entrar al sexto mes, el mes de junio. Y por este mes hemos estado meditando y hemos estado reflexionando en una iglesia sana cuida. Sí, una reflexión esto de la iglesia sana que hemos venido sosteniendo ya por un buen tiempo. Hemos estado hablando de una iglesia sana adora, una iglesia sana enseña, y ahora vamos con una iglesia sana cuida, para ahorita en el mes de junio terminar esta serie con una iglesia sana evangeliza. Estaremos meditando en eso durante el mes de junio. En 8 días estaremos meditando en el Pentecostés, que es lo que se celebra en 8 días, el Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia para quedarse, y allí entonces recordamos ese acontecimiento del Pentecostés. ¿Por qué el 5 de junio, 50 días después de resurrección, se celebra el Pentecostés? Conmemoramos el Pentecostés, recordamos el Pentecostés, es la razón. Entonces hoy estamos cerrando este ciclo que hemos venido sosteniendo de una iglesia sana cuida. Y qué preciosa expresión. No sé si usted ha meditado en lo que puede significar y a la luz de lo que hemos venido considerando en el acróstico que hemos venido construyendo a partir de la palabra casa. Pensando en casa no como en la parte física, sino como ese lugar donde nos encontramos, donde tenemos ese ambiente familiar, donde encontramos esa unidad, esa aceptación, esa valoración, ese ánimo, también la exhortación, el desafío, el llamado de atención. Cuando estamos de pronto desviándonos del buen camino, encontramos en esa casa esos lazos familiares, esa fraternidad, ese amor, ese cariño, esa aceptación, esa valoración. Y es lo que el Señor nos ha venido enseñando por estos días y hemos venido construyendo a partir de ese de la palabra casa, un acróstico de la siguiente forma. Una iglesia sana que cuida es un espacio donde nos confortamos, y hablábamos acerca del estimularnos a una espiritualidad contagiosa. Una iglesia sana que cuida es una iglesia donde nos ayudamos en el propósito de ser edificados. Nos instamos y veíamos el papel que usted tiene dentro de la edificación de la iglesia, y la iglesia el papel que tiene dentro de su edificación, de tal forma que no podemos prescindir de la iglesia, aunque en algunas oportunidades hay cosas de la iglesia que no nos parecen, porque estamos en una iglesia que está en un proceso de crecimiento. Y sin embargo, la iglesia es algo de lo que no podemos prescindir, aunque en algunas oportunidades quisiéramos, pero no podemos prescindir porque la necesitamos en ese proceso de edificación. Y hablábamos acerca, hace 8 días, de una iglesia sana que cuida. Es una iglesia donde nos solidarizamos y nos sanamos. Solidarizamos y sanamos. Y esto de solidarizarnos es con el hermano que ha caído. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo dejamos allí? ¿Somos indiferentes? ¿O lo que hacemos es dedicarnos a señalarlo y acusarlo por lo que ha sucedido en él y por las decisiones que ha tomado? No, nos solidarizamos porque todos somos pecadores. De esa condición de pecadores redimidos es que nos acercamos a nuestro hermano para ayudarle a ponerse en pie, con un aspecto que el apóstol Pablo va a resaltar, y es: ayudamos al otro, nos solidarizamos con el otro teniendo presente algo, y es que hoy es él el que ha caído y mañana puedo ser yo. Pero algo importante que meditaba esta semana hablando con mi esposa en esa expresión solidarizarnos es: yo no me solidarizo con el otro pensando en que el día de mañana yo espero que él me ayude a mí. No, eso es errado y eso es egoísmo, porque eso es hacer un favor esperando que el otro me lo recompense, me lo pague el día de mañana. No, yo lo hago en el propósito de que él sea restaurado. ¿Y por qué lo debo ayudar a restaurar? Porque él es pecador como yo, y hoy es el hermano el que está en una condición, ha caído, ha cometido una falta, ha pecado, y mañana puedo ser yo, y mañana la iglesia debe venir a mí a ayudarme a levantarme. Ese ha sido como el espíritu del apóstol Pablo en el capítulo 6, cumpliendo así la ley de Cristo. Y hoy estamos hablando de
Una iglesia sana que cuida es una iglesia en la que se afirma la presencia de Jesús por la unidad. Se afirma la presencia de Jesús por la unidad. En la construcción de toda esta temática de cuidarnos, traje a memoria un libro que hace por ahí unos 20 años había leído. Pues tengo el libro, entonces volví a abrir el libro. Y es un libro escrito por un alemán y todo un equipo de trabajo que se llama Las 8 características de una iglesia saludable. En este libro no es un trabajo, no es un estudio bíblico, desde donde él, desde el estudio de la escritura, él construye o logra extraer esas 8 características de una iglesia saludable. No es un estudio bíblico, es un ejercicio de observación que él y todo un equipo de trabajo hacen en más de 1000 iglesias en los 5 continentes, de diferentes confesiones cristianas, iglesias pequeñas, grandes, iglesias que crecen, iglesias que decrecen, iglesias que se sostienen en el tiempo, iglesias históricas, iglesias muy recientes, iglesias con una amplia trayectoria, iglesias con una corta trayectoria. Hace una investigación entre 1000 iglesias aproximadamente en el mundo, y él, en ese ejercicio de observación junto con todo su equipo de trabajo, se van y se involucran en la iglesia, obvio con el permiso pues, de los pastores y directivos de cada una de las iglesias, investigan, hacen unas encuestas y se dan a la tarea de descubrir qué son esas características, no desde el estudio bíblico, sino desde la observación. Y llama la atención que no dista mucho esa observación, y no debería distar mucho esa observación de lo que nos dice la palabra del Señor. Él va a hablar y va a describir en este libro, no las vamos a ampliar, solo las voy a mencionar, va a hablar de las 8 características de una iglesia saludable. Y entiéndase, una iglesia saludable no es una iglesia grande, tampoco es una iglesia pequeña. Una iglesia saludable es una iglesia en la que se observan estas 8 características, sea grande, pequeña, intermedia, de cualquier confesión religiosa. Observe: liderazgo capacitador, ministerio según los dones, espiritualidad contagiosa, estructuras funcionales, culto inspirador, células integrales, evangelismo según las necesidades y relaciones afectivas. Esas son las 8 características que ellos logran identificar. Insisto, no fue un estudio bíblico, fue un ejercicio de observación muy científico. El ejercicio inclusive lo detalla en la introducción del libro, cómo lo hizo y cómo se convierte en un ejercicio serio. No es un asunto de yo sospecho que aquí pasa esto, no, es toda una investigación. ¿Por qué les traigo a colación este ejercicio que hizo este personaje llamado Schwartz con todo su equipo? Porque me llamó la atención que de esas 8 características hay un gran número de ellas que están relacionadas con la idea de cuidar. Con la idea de cuidar. De tal forma que una iglesia sana es una iglesia que cuida. Que cuida. En los términos que lo hemos visto, nos confortamos, nos ayudamos, nos solidarizamos y sanamos, y afirmamos la presencia de Jesús. Eso es una iglesia sana. Solamente recuerde la última de las características, y es relaciones afectivas. Y no están puestas en orden de prioridad, son las 8 características. De hecho, él hace unas ilustraciones en su libro y dice todas son importantes, y explica por qué todas son importantes con unas gráficas que él logra plasmar allí en su libro a partir de lo que ha sido la observación que ha hecho. No hay una más importante que otras, todas. Y habla de la necesidad de mantener un equilibrio entre las 8, y en tanto que no se sostenga un equilibrio, la iglesia llegará en su proceso. Es lo que él logra observar, no está ni anticipando ni dando una regla que tiene que cumplirse, que sale de la palabra de Dios. No, es un ejercicio de observación. Él dice, la iglesia crecerá hasta donde crece el más bajo de esas 8 características de una iglesia saludable. Interesante. Relaciones afectivas, células integrales, evangelismo según las necesidades, espiritualidad contagiosa, ministerio según los dones. Todas están relacionadas con el cuidado. Todas.
las que acabo de mencionar. Son 8 y de esas 8 acabo de leerle 5. Están relacionadas con el cuidado. De tal forma que eso nos da cuenta de que una iglesia sana tiene que ser una iglesia que cuida. Y hoy vamos a mirar que el cuidado no es un asunto solamente que tiene una proyección hacia adentro, sino que tiene una proyección hacia afuera. El cuidado que tiene la iglesia de sí misma, no es un asunto que solo tiene un impacto dentro, tiene un impacto fuera. Y por eso estamos hablando de afirmamos la presencia de Jesús por la unidad. Y hoy nos estaremos acercando a la oración más extensa que está registrada en la Escritura de Jesús por los discípulos, y es Juan capítulo 17. Y ese Juan capítulo 17 forma parte del discurso de despedida que Jesús hace. ¿Qué es ese discurso de despedida? Es el discurso del día jueves antes de la crucifixión. De hecho, el Evangelio de Juan es el evangelio más amplio en describirnos qué es lo que acontece ese día jueves antes de la crucifixión. Y ese discurso está en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Y hoy nos estaremos acercando al capítulo 17, que es la oración con la cual concluye el discurso de despedida. El discurso de despedida de Jesús con sus discípulos, que concluye con la oración del capítulo 17, versículo 1 al 26. ¿Cuáles son las peticiones? No vamos a leer toda la oración, son 26 versículos, no vamos a tener un acercamiento a toda la oración. Voy a salpicar algunas partes de la oración para llegar al punto donde quiero llegar. Pero espero no ser irrespetuoso con el texto bíblico, sino tratar de entender y poder compartirles qué es lo que expresa el texto. ¿Cuáles son las peticiones que Jesús eleva al Padre por los discípulos en esa oración? Porque es la oración de intercesión, así se conoce. Es la oración de intercesión de Jesús por los discípulos. Es la oración más extensa que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Escritura, de Jesús elevando un clamor al Padre, la oración más extensa. Y a la luz de lo que viene narrando el texto, parece ser que termina el discurso de despedida en el capítulo 16. Y usted termina de leer ese discurso y usted mira cómo empalma también con la oración. De hecho, parte de lo que usted lee en la oración es parte de lo que Jesús ha venido dialogando con ellos. De ese cierre, son las últimas palabras de Jesús con sus discípulos. Y les permite Jesús entrar en una intimidad con Dios. Entrar en la intimidad que Él tiene con Dios. A sus discípulos les permite entrar, les permite escuchar. Así lo va a expresar el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 17, que es donde nos estamos acercando hoy. Capítulo 17. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo. Jesús les permite entrar en el espacio más secreto que Él tiene con su Padre. Es muy común, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que es donde más vemos a Jesús orando. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que más nos muestra a Jesús orando. Es muy común encontrarlo, que Él se levanta muy de madrugada y va solo a orar, que pasa toda la noche orando, pero no nos damos cuenta que son sus oraciones. No hay ninguna oración de estas plasmada. No la hay. Pero acá el capítulo 17 nos recoge y nos consigna esa oración. En ese capítulo, una preciosa oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Y esa oración de Jesús es por los discípulos. Y no solo por los discípulos, sino que a la luz del versículo 20, en ese capítulo 17 dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Así dice el versículo 20. Pero ya viene diciéndonos desde el versículo 9, ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, los que tiene ahí, los que están ahí a su alrededor. Lo está rogando por ellos. Versículo 11, en toda la mitad del versículo dice: Padre Santo, protégelos. Está orando por los discípulos.
Pero el versículo 20 le va a incrementar el impacto de esa oración y nos involucra a usted y a mí. ¿Y cómo nos involucra? No te ruego solo por estos, por los que tengo aquí. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué son las tres peticiones que hace? Por los discípulos y por los que han de creer en el mensaje, en Jesús por el mensaje de ellos. Son tres cosas: guárdalos, santifícalos. Y he querido, para colocarle como una continuidad a la expresión y quede como la misma forma de la palabra: guárdalos, santifícalos y únelos. Pero que quede claro, la oración de Jesús acá, en realidad, en ese tercer punto, no es únelos, sino que les permita continuar en esa unidad que tienen. Esa es la oración. Tres peticiones: guárdalos, santifícalos y únelos, que sigan siendo uno. Es la oración del Señor. Y en esa expresión de guárdalos, la Nueva Versión Internacional dice protégelos, pero la Reina Valera usa la palabra guárdalos y quise quedarme con la palabra guárdalos. En el versículo 9 dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, que son tuyos. Esta no es una oración por todos. Tenga cuidado, nosotros a veces somos un poco amplios y generosos cuando la Escritura no nos da ese permiso. Y a veces pensamos que y aplicamos algunas promesas, oraciones, enseñanzas de la Escritura a todos. Por ejemplo, le decimos a alguien que no conoce del Señor: el Señor es tu pastor. ¿Tú sabías eso? No sea mentiroso. ¿Usted por qué está diciendo eso? Alguien que no ha tenido el más mínimo acercamiento a Jesús y le dice: ¿tú sabías que el Señor es tu pastor y nada te faltará? No sea mentiroso. No le mienta. El Señor es el pastor de su pueblo. Y hay unas ovejas, capítulo 10 de Juan, que todavía no están en ese, y que el Señor las va a traer. Esta oración no es por todo el mundo, es por los que me diste, le dice Jesús al Padre. Es por los que me has dado, que son tuyos. No es por todo el mundo. Cuidado con nuestra generosidad, que no es lo que encontramos, es una generosidad que no corresponde al Evangelio. Entonces el Señor Jesús está orando no por todo el mundo, sino por los que me has dado, por los que son tuyos. Por eso se está orando. Y la oración de Jesús en esta oportunidad, que está dirigida en favor de quienes le fueron dados, expresión que se va a repetir de los versículos 6 al 9, se va a repetir 4 veces. A los que me diste, es por ellos que está orando. Versículo 6: a los que me diste, del mundo les he revelado quién eres. Versículo 6 más adelante dice: eran tuyos, tú me los diste. Versículo 8, porque les he entregado tus palabras, les he entregado las palabras que me diste, ellos las aceptaron y saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. ¿Por quién está orando Jesús? ¿Por todo el mundo? No, por los que tú me diste, que eran tuyos y tú me los diste. Eran tuyos y tú me los diste. Entonces la oración debe quedar clara. La oración del Juan capítulo 17 no es por todo el mundo. Ese guárdalos no se aplica a todo el mundo. Y usted dice: ay, yo quiero que se aplique a mí. Pues si usted quiere que se aplique a su vida, quiere disfrutar de esa intercesión, quiero decirle que el hecho de que usted esté aquí hoy ya es una expresión de esa bondad y generosidad de Dios y esa gracia de Dios. Ese deseo de que usted sea de esos por los cuales Jesús está orando es una evidencia de ese impacto de la gracia de Dios sobre su vida. Ahora lo que hay que hacer entonces
es responder a esa gracia del Señor que me ha llegado y me ha tocado y te está tocando. Entonces, la oración, hay que dejarlo claro, de Jesús en este punto no es por todo el mundo, es por los que tú me has dado. Así también se va a repetir en el versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también donde yo estoy. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de que 4 veces en el texto, en la oración, se habla de los que me diste. Esta oración es por los que me diste. ¿Y qué es una particularidad de esos que me diste? Mire pues, aquí comienza a tejerse esto lo más de sabroso. ¿Qué es la particularidad de esos que me diste? Una evidencia de esos que me diste, obsérvelo, y el texto lo va a repetir muy claro. Una evidencia de esos que tú me diste es que les he dado tu palabra y ellos han creído que tú me enviaste. Esos que me diste no son solamente personas que vienen a la iglesia, no son solamente personas que participan en las ceremonias, actividades, no son solamente personas que están vinculadas en algún tipo de liderazgo en la iglesia. No, esas personas que tú me diste, versículo 6, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Quiénes son esos que me diste? Esos que han recibido la palabra y tienen una particularidad. Ahora todos ellos saben lo que me has dado, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado tus palabras que me diste. Ellos las aceptaron, saben con certeza que salí de ti. Esos que me han dado han recibido la palabra. Esos que tú me has dado, una evidencia de que hemos sido entregados a Jesús, es que recibieron la palabra. Y no solo reciben la palabra, sino que creen en Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Por quién es la oración? No es por la iglesia en términos de todos los que asisten a la iglesia. No. No es en términos de, no, todos los que están sentados en las iglesias hoy son beneficiarios de esta oración. No. Todos los que me diste, a ellos les he revelado quién eres por tu palabra y ellos han conocido que yo vengo por ti, de ti. Creen en mí. Entonces Jesús está orando por aquellos que el Padre le dio y una característica de ellos es que han recibido la palabra y creen en Jesús. Pero ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es la fe nominal de los colombianos, ¿no? ¿Y qué es la fe nominal de los colombianos? Pues que sí sabemos muchas cosas acerca de Jesús. No, no es eso. No es solamente tener información acerca de Jesús. Creer en Jesús es asumir también el llamado que Él nos ha hecho. Si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo espero pues, mi hijo. Solamente la idea de la participación en la iglesia pasiva, de pronto alegrarnos con un par de promesas que nos dan en el culto, de pronto motivarnos y sentirnos muy animaditos por algunas cosas que nos dicen en el culto y ahí nos vamos sintiendo como medio motivados. No. La oración de guárdalos es por los que me diste, y esos que me diste tienen una particularidad: han recibido la palabra, y por esa palabra que han recibido creen en mí, y ese creer en Jesús tiene que ver con la obediencia y la sujeción a Él. No están aislados una cosa de la otra, no lo están. Entonces ese guárdalos es por los que me diste, está muy claro, por los que recibieron la palabra y como consecuencia han creído en Jesús. Entonces aquí viene la primera pregunta para nosotros: ¿esta oración es por mí? Y usted dirá, ¿y cómo lo sé? Pues le estoy diciendo, la manera de saber si esta oración fue por nosotros o es por nosotros, podemos medirla nosotros por estas 3 cosas. 1, por los que me diste. Dice, ay, qué gusto. Sí, yo fui entregado por el Padre a Jesús. Ah, qué bonito.
Sí, pero una evidencia de que fuiste dado por el Padre a Jesús es, uno, que recibiste la palabra. Ah, sí, yo tengo una Biblia en mi casa, la leo todos los días. Pero además de recibir la palabra, crees en Jesús. Ah, ahí se me puso la cosa como de para arriba. Porque creer en Jesús es entonces seguirlo a Él. Es someter mi voluntad a la de Él. ¿Se da cuenta que a partir de esta oración podemos, de esta descripción, en esos versículos 6 al 9, podemos definir si esta oración me involucra a mí? Si soy beneficiario de esta oración. Si soy beneficiario. Aquí comienza uno a sentirse incómodo con esta oración, porque hasta ahora íbamos muy bien. Jesús orando por mí, qué alegría, qué bonito, chévere. Sabía que Jesús había orado por mí. Está buena la cosa. Vamos a ver qué fue lo que oró. Pues lo primero que encontramos es ese desafío. ¿Esta oración fue por mí? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Y si no fue por mí, ¿por qué no cumplo una de esas descripciones, con una de esas descripciones del texto? Entonces algo anda mal. Algo anda mal. Y esta oración entonces no fue por mí. Si esa descripción no se cumple en mí, esta oración no fue por mí. Y eso es muy desafiante. La petición de Jesús fue: protégelos. Versículo 11. Padre Santo, protégelos. Y en el versículo 12 vuelve y se repite: mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba. Y versículo 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. La oración es: guárdalos, guárdalos, guárdalos. Uy, qué rico, oró por mí. Recuerde, esa oración está hecha por los que me diste. Y los que me diste fueron los que escucharon la palabra. Y una vez escucharon la palabra, creyeron en Jesús. Y creer en Jesús es seguirlo. Es una expresión de sujeción, rendición de la vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Y la petición de Jesús es: protégelos, guárdalos. ¿Guárdalos de qué? ¿Guárdalos de qué? Y la misma oración nos va a dar la idea. ¿Guárdalos de qué? Guárdalos con el poder de tu nombre para que sean uno. Es la expresión en el versículo 11. Protégelos y presérvalos mediante tu nombre. Ninguno se perdió, sino aquel que ya la Escritura lo decía, dice el versículo 12. Versículo 15, guárdalos del maligno. ¿Guárdalos de qué? Guárdalos de todo aquello que estorba e impide que ellos sean uno. Es la oración del texto. Versículo 11. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre para que sean uno. Y en el versículo 15 va a hablar: guárdalos del maligno. Guárdalos del maligno. Guárdalos de esas diversas fuerzas oscuras que hoy procuran romper la unidad del cuerpo, y protégelos de todo aquello que pretende dañar y deteriorar la unidad del cuerpo, porque la necesitamos. La unidad del cuerpo. Y recuerde lo que decíamos unos domingos atrás: la iglesia no es algo de lo que puedo permitir. Guárdalo de las diversas fuerzas oscuras que procuran romper la unidad de la iglesia. Guárdalos, porque esa unidad es lo que ellos necesitan para poderse edificar, para poderse sostener, para poder crecer. Ellos la necesitan, Señor. ¿Te das cuenta por dónde va la oración? Guárdalos, porque la unidad es algo que ellos necesitan. Guárdalos de las fuerzas oscuras que hoy están rompiendo la unidad de la iglesia. Están fracturando la unidad de la iglesia. Aquí tenemos que seguir preguntando: ¿qué está fracturando la unidad de nuestra iglesia? Tenemos que seguirnos preguntando a la luz del texto. ¿Cómo es que esas fuerzas oscuras hoy ensombrecen esa unidad? No es un
superlativo, ni una expresión exagerada, ni una hipérbole. Esa unidad indispensable en el proceso de crecimiento. Ya lo hemos visto en Efesios, lo hemos visto en Gálatas, lo vimos en el Salmo 133. Yo no necesito de nadie. Entonces, tú eres uno de esos que hoy necesita ser protegido de esas fuerzas oscuras, porque la iglesia es algo de lo que no puedes prescindir. ¿Y quién lo dice? Nada más y nada menos que tu Salvador. Para tu sorpresa, lo dice tu Salvador y tu Señor. Lo dice aquel que dio la vida por la iglesia, que creó la iglesia y la diseñó para nuestra edificación, para nuestra sanidad, para confortarnos, para animarnos, para consolarnos, para ayudarnos los unos a los otros en este peregrinar por el que vamos. ¿Y cómo nos va a guardar? ¿Cómo nos va a guardar? Nos va a guardar por el poder de tu nombre. Por el poder de tu nombre. ¿Y qué es eso del poder de tu nombre? Por el poder de tu nombre. ¿Qué es eso? Cuando escuchamos esa expresión, el poder de tu nombre, ¿a qué hace referencia eso? Hace referencia al carácter de Dios. Y Jesús acaba de llamar al Padre Santo. A propósito, es una expresión poco común en el Nuevo Testamento. Padre Santo. Padre Santo. De manera que está hablando que frente a esas fuerzas oscuras que hoy pretenden debilitar la unidad, guárdalos con el poder de tu nombre. Es decir, guárdalos a ellos. Tú que eres el santo, santo, santo. Guárdalos. Guárdalos. Que aquellos que reconozcan y te reconocen por esa palabra que les he predicado, porque te he revelado a ellos, les dice Jesús, que ellos que te reconocen sean separados. Sean separados. Padre Santo, guárdalos por el poder de tu nombre. Ese Dios que es santo, 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 totalmente diferente, ahora no separe, no se aparte, que nada pueda tocarlos, porque son tuyos, son para ti, por ti y en ti, Señor. Guárdalos en el poder de tu nombre, con todo tu carácter. Ya lo ha descrito, tú eres el santo, el totalmente diferente, la parte de todos nosotros. Sepáralos, porque eres santo, santo, santo. Y así pasa a la segunda petición: santifícalos. Y el versículo 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y comenzamos a vernos en aprietos. ¿Y por qué les digo que en aprietos? Además de todos los aprietos que ya nos ha puesto el texto bíblico allí. Porque insistimos en la forma, en cómo a veces entendemos la escritura. Pero aquí el texto nos pone en unos aprietos. ¿Y por qué? Porque está hablando de que la santificación es un proceso que la iglesia vive por la palabra. Si la santificación es un proceso que se vive por la palabra, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si la santificación es un proceso que se vive por la palabra, entonces sin palabra no hay santificación. Y eso es muy radical. Sin palabra no hay transformación de vida.
Sin palabra no hay crecimiento. Sin palabra solo simulamos transformación. Sin palabra no hay vidas transformadas. No hay vidas transformadas. Y eso es muy radical. Muy radical, pero el texto lo va a dejar muy claro. Y no solo Juan 17, toda la escritura de muchas formas nos va a hablar de por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Sin palabra no hay santificación, es decir, sin palabra no hay crecimiento espiritual. Sin palabra no es posible que pensemos en si somos más parecidos a Cristo. ¿Y cuál es la tensión con la idea? Posiblemente la idea suelta no nos genera ninguna tensión, pero cuando miramos el índice de conocimiento de la palabra de la iglesia en el siglo XXI, cuando observamos el índice de lectura de la iglesia en el siglo XXI, cuando observamos la inanición espiritual en la que vive la iglesia en el siglo XXI, entonces sí nos vemos en aprietos. Cuando observamos esa lectura light de la palabra de Dios hoy, cuando observamos esa lectura de la palabra hoy, tan light, tan rápida, tan estéril. Solo pensemos en esto. ¿Qué ha sido lo que el Señor me ha estado hablando a través de la palabra por estos días? No me vaya a decir que es que en el último canto que sacó fulano de tal, Dios me habló. Perdón, la santificación es por la palabra, no por el canto del fulano. Eso es muy radical. No, es que yo iba caminando y vi una flor que caía. Y el Señor me habló, así como esa flor flota en el aire, así flotas tú en mis manos. Nada te hace tropezar. Yo te sustento y no caes. La gravedad no es algo que te afecte, porque yo te sustento con el poder de mi palabra, de mi diestra te sustento. Y usted dice, wow, qué revelación. Perdón, no estoy hablándole del sueño que usted tuvo anoche, no estoy hablándole de la visión que usted tuvo mientras iba caminando y vio una flor que era levantada por el viento. No estoy hablándole por el impacto que usted tuvo, no estoy hablándole por la sensación, por el pálpito, por el susurro, por el escaramuceo que usted vivió. No, es que yo iba caminando y yo sentí que me entró un corrientazo por el dedo gordo del pie y me... ¡Oh! No, perdón. ¿Qué son esas cosas con las que todavía vivimos? Santidad solo viene por la palabra. Viene por la palabra. No viene por esa cantidad de sensaciones a las que hoy estamos acostumbrados. Es por la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es por la palabra. La santificación, el crecimiento es por la palabra. Y eso es lo que se espera del creyente. Recuerda, tabla de desarrollo y crecimiento. Somos más similares a Cristo. Pero ¿cómo la iglesia se va a parecer más a Cristo si vivimos en un estado de inanición espiritual? Cuando la lectura de nuestra Biblia a veces es solamente el domingo. Eso si acaso la traemos a la iglesia. Ahora, es posible que la traiga en su dispositivo y es válido. No tengo problemas con eso. Entonces, prendo el celular es para responderle el chat al otro. ¿Qué cosa? Santifícalos en tu verdad. Y el modelo de santificación es Jesús. En el versículo 19 dice, por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Qué significa eso? Jesús pone su vida al servicio de la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta lo que es ese modelo? Me santifico a mí mismo. Y esa idea de me santifico en la lectura que da el texto pone de relieve que Jesús pone su vida al servicio de la voluntad de Dios. Eso es lo que significan esas palabras en el contexto. Me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. No hay santidad sin palabra. No hay proceso de crecimiento sin palabra de Dios. No lo hay. No lo hay.
Hay otros aspectos que usted espero que pueda seguir leyendo en esa parte de la santificación que no los estaré abordando ahora, pero usted los podrá leer. Y la tercera oración o petición de Jesús es: únelos. Ahora, ellos ya han sido unidos porque son del Padre y el Padre los entregó al Hijo, así lo dice el texto. Que sean uno, que sigan siendo uno. Insisto, ¿por quiénes está orando Jesús? Jesús está orando por estos que son los discípulos y por los que han de creer en Jesús por el mensaje de estos. ¿Y quiénes son estos? Los 11. Entonces, en esa oración me está involucrando a mí, te está involucrando, nos está involucrando. Pensó en la iglesia del siglo XXI. Eso da cuenta del impacto de la palabra del Señor sobre la humanidad. Por boca de los discípulos extendería el mensaje de generación en generación hasta llegar a nosotros hoy. ¿Y qué es la oración de Jesús en esa petición de que sean uno, que sigan siendo uno? Plegaria básicamente es que ellos sean uno, que conserven la unidad. ¿Y por qué conservarla? Porque nosotros no creamos unidad. Nosotros ya fuimos unidos a Dios. Él decidió tomarnos, nos ha salvado por la obra de su Hijo, nos ha sellado por su Espíritu, así lo dice la Escritura. Y es insistente en el texto, versículo 11, para que sean uno, versículo 21, para que todos sean uno, versículo 22, para que sean uno. Por 3 veces lo va a repetir en esta oración. Oro para que sean uno, para que sigan siendo uno. Esa es la petición del Señor. La idea no es crear unidad, la idea es sostener, mantener la unidad. La responsabilidad de la iglesia no es crear la unidad que ya fue creada por Dios gracias a que tenemos un mismo Padre, somos salvos por un mismo Señor, sellados por un mismo Espíritu, somos un solo cuerpo. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible para mantenerse unidos. En Efesios capítulo 4 versículo 3, lo leíamos por allá hace 15 días. La iglesia debe crecer en comunión. ¿Y por qué debemos crecer en comunión? Pues ya lo hemos dicho. Necesitamos confortarnos, animarnos los unos a los otros. Necesitamos ayudarnos, necesitamos solidarizarnos y sanarnos en este proceso de crecimiento. Ese es el llamado del Señor. Y es que algo que uno debe reconocer es ese individualismo de la sociedad contemporánea. Esa independencia de que yo no necesito de nadie. Es una expresión de arrogancia y de soberbia. Cuando pensamos que yo no necesito de la iglesia, no es más que una expresión de arrogancia. Porque no necesitas de nadie, pero sí quieres que todos te necesiten. Ya lo decíamos unas semanas atrás. La peor pandemia que vive la humanidad en el siglo XXI no fue el COVID-19, ni es la pandemia del mono que ya viene por ahí asustándonos. No, ya estamos. ¿Será? A este lo veo con algunos movimientos como de gorila. ¿Será que tiene la pandemia del mono? Lo veo como muy... No, ¿será? Mira cómo se rasca. ¿Será que tiene la pandemia del mono? No. Absurdo. Esa no es la peor pandemia. Es la soledad en la que está sumida la humanidad hoy. Esa es la peor pandemia que vivimos. Y no lo dice la iglesia, no lo dice este púlpito, no lo decimos desde acá. Solo consulta en internet para que te des cuenta cuál es la peor pandemia que vive la humanidad. Esa arrogancia con la que hoy nos jactamos de que no necesita a nadie, no da cuenta sino de nuestra soberbia.
Jesús en el versículo 22 de esta oración dice: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo así que la gloria? ¿Qué es lo que nos ha dado Jesús? Yo les he dado la gloria que me diste. Son varios los comentaristas hablando de este texto porque es un texto fuerte y fuerte a veces de difícil comprensión. Y me puse a la tarea de investigar. Y me llamó algo la atención. La gran mayoría citan las palabras de un señor llamado William Barclay. Y William Barclay dice lo siguiente: la gloria del cristiano es la cruz que le corresponde llevar. Recuerde lo que acaba de decir Jesús: yo les he dado la gloria que me diste. De manera que la gloria de Jesús era la cruz. La gloria del cristiano es la cruz que le corresponde llevar. No debemos considerar nuestra cruz como un castigo, sino como nuestra gloria. ¿Y por qué? No es algo que nos limita, nos estorba. No, para Jesús no era algo que estorbara. No, era algo difícil. Pero era necesario en ese peregrinar. Porque el principio de la oración en el capítulo 17 dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Es decir, ya cumplí el camino de la cruz, ahora glorifícalo. En efecto, dice Barclay, lo que se quiere decir es que cuando el ser cristiano supone difíciles renuncias o privaciones o aún esfuerzos y sacrificios, debemos considerarlo como una gloria que Dios nos otorga. La perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria. Nosotros encontramos la nuestra, no en hacer lo que nos gusta a nosotros, sino lo que Dios quiere de nosotros. Cuando tratamos de hacer lo que nos gusta, como muchos de nosotros hemos hecho, no cosechamos más que dolor y desastre para nosotros y para otros. La verdadera gloria de la vida la encontramos en hacer la voluntad de Dios. Cuanto mayor la obediencia, mayor la gloria. La perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria. Y es que la humillación de Cristo dio lugar a la exaltación. Es ahí donde la cruz para el cristiano, la obediencia a Dios, la humildad como valor y virtud del creyente, es lo que hace posible la unidad del cuerpo y así le permite disfrutar de esa gloria, de esa grandeza, de esa exaltación, de ese crecimiento a donde Dios quiere llevarnos. La finalidad de la unidad por la cual Él está orando, y recuerde que Él va a decir: te oro que los guardes, oro que los santifiques y oro que los unas, que les permitas y que les sostengas a ellos en ese peregrinar, que sigan siendo uno. La finalidad es para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa es la finalidad. Versículo 21. Versículo 23 vuelve y se repite: permiten que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Recuerda que les decía que la unidad no solamente es un impacto hacia adentro, donde nos solidarizamos, nos confortamos, nos ayudamos, nos brindamos la mano cuando estamos mal. No, también es un impacto hacia afuera. ¿Quiere una evidencia de eso desde la Escritura? Una evidencia de eso es Hechos capítulo 2. Cuando Hechos capítulo 2, allí en el versículo 41 al 47, nos va a decir cómo vivían ellos, los creyentes del primer siglo, en esa ventana que nos abre Lucas. Y dice que ellos alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y qué es lo que hacía que disfrutaran de la estimación del pueblo? Era la manera en cómo vivían. ¿Y cómo vivían? Miren, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
No es solamente un cuidado hacia el interior, hay un impacto hacia afuera. ¿Y cuál es el impacto? Para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad al interior de la iglesia tiene un impacto alrededor, un testimonio hacia afuera. Es así que crece la iglesia. Es en ese marco donde se da el crecimiento de la iglesia. El mundo se ve enfrentado, se ve desafiado por la unidad de la iglesia. En la arrogancia, en la soberbia que vive el mundo hoy, en esa independencia, en esa idea de que yo no necesito a nadie, todos me necesitan a mí. En esa soledad en la que está siendo sumida la humanidad, en la peor pandemia del siglo XXI, la iglesia confronta con su estilo de vida a ese entorno, lo confronta, lo desafía a tal punto que el mundo llegue a creer que Él envió, que Dios envió a su Hijo y que ama a su pueblo en la misma medida como ama al Hijo. El mundo se ve desafiado por la unidad de la iglesia. Les pregunto, ¿hoy el mundo es desafiado por la unidad de la iglesia? ¿Nosotros desafiamos a nuestro alrededor? ¿Los desafiamos a quienes están a nuestro alrededor con el estilo de vida que llevamos? ¿Los desafiamos? Creo que aquí hay que revisar muchos aspectos de la vida de la iglesia. No solo de la local, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo. Muchos aspectos que revisar. La iglesia hoy enfrenta, desafía. Gálatas va a ser una carta bastante fuerte, hablando de cómo a veces se muerden como perros y toda la cosa, unas expresiones sumamente fuertes. Con la tirantez de las relaciones al interior de la iglesia, con la manera de acabar con la reputación de uno y otro hermano. Eso da testimonio y desafía al mundo. Con los malos comentarios que hacemos los unos de los otros, eso desafía al mundo. Con la manera en cómo nos paramos sobre el hermano que acaba de cometer un pecado, en vez de extenderle la mano y de la solidaridad buscar sanarle. Pero lo que hacemos a veces es pararnos sobre el hermano, aplastarlo, acabar con él. ¿Eso desafía al mundo? Creo que el texto es muy, muy fuerte. La oración de Jesús es muy fuerte por nosotros. Usted dirá, pero eso es lo que el Padre tiene que hacer en nosotros. Él lo está diciendo, que es el Padre el que tiene que hacerlo en nosotros. Sí, claro, pero recuerde que la Escritura también dice que debemos permitir que el Espíritu de Dios nos llene, que no debemos contristar al Espíritu y que no debemos apagar al Espíritu. Tesalonicenses y Corintios, Efesios. ¿No dice eso la Escritura? Y la iglesia también recibe un desafío de parte de la Escritura, es que somos santificados en la verdad. Con la inanición espiritual en la que vivimos hoy, con la indiferencia con la que hoy nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leíste la palabra de Dios esta semana? ¿Cuántas veces sacaste tiempo para meditar? No la lectura rápida. ¡Ay, qué bonito! Mira, qué especial. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué promesa! El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué tierno! Pero ¿te quedaste meditando en ese texto? ¿Qué implica para tu vida, para las decisiones que estás tomando? ¿Recibiste el desafío del Señor para lo que estás construyendo en tu vida a la luz de ese texto bíblico? Es que no es solamente que el Dios es pastor para cuidarnos y para protegernos. Es el pastor para guiar las ovejas, porque las ovejas oyen la voz y van detrás del pastor. ¿Cuenta hacia dónde nos va llevando el Señor Jesús? De acuerdo a este pasaje,
Juan capítulo 17, la oración que está elevando el Señor Jesús. Hay dos partes o como dos elementos que tienen que sumarse en el testimonio del creyente. Uno es la proclamación del mensaje. Está muy claro en el versículo 20. No solo por estos, sino por los que van a creer por el mensaje de estos. Es decir, hay una proclamación. Pero además de una proclamación, también hay una manifestación pública de ese mensaje que afecta la vida de la iglesia. Y cumplimos así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6. Cumplimos así la ley de Cristo. Cuidado, hermanos. La verdad del evangelio anunciada sin la demostración de su poder en nuestras vidas transformadas, plenas y llenas de amor, es estéril. Por eso el testimonio de la iglesia, la proclamación del evangelio del siglo XXI es estéril en gran parte. Porque es una expresión pública, verbal, oral. Pero hoy nos damos cuenta de vidas transformadas, llenas de ese amor y que cumplen esa ley de Cristo. Por eso es estéril la proclamación del evangelio. Por eso se hace estéril. El evangelio nos va a decir que sean uno para que crean. Para que crean. Tiene que haber unas vidas transformadas. ¿Cómo le hablo yo a alguien de que Jesús transforma las vidas? ¿Cómo le hablo yo a alguien de eso cuando sigo viviendo de la misma manera como vivía así cuando no era creyente? ¿Cómo le digo yo a alguien que Cristo transforma las vidas cuando sigo mirando los mismos programas, sigo visitando las mismas páginas, sigo frecuentando los mismos lugares, cuando sigo con las mismas prácticas, cuando sigo cultivando el mismo odio, el mismo resentimiento, el mismo egoísmo, la misma soberbia? ¿Cómo le digo a alguien que Dios transforma vidas? Cuando vienen nos ven como nos mordemos como perros en la iglesia. ¿Cómo le digo a alguien que Dios transforma vidas? ¿Cómo le digo a alguien que Dios transforma vidas? Cuando me escucha denigrando y hablando mal de mi hermano, ¿cómo le digo a alguien que Dios transforma vidas? ¿Cómo le digo a alguien? Y es el mal de la iglesia de nuestro tiempo. Pero también es cierto que así como la verdad del evangelio, sin la demostración de ese poder obrando en la transformación de nuestras vidas, es estéril, también es cierto que la manifestación del amor de Dios dentro de la comunidad, esa expresión de amor dentro de la comunidad, si no va acompañada de una proclamación del evangelio, lo cierto es que resulta atractiva, pero no encamina a las personas a Cristo. Se lo pongo de esta forma para que lo entienda. Dice, yo a nadie le hablo de Cristo, pero me manejo muy bien, hermano. En mi empresa soy intachable. Soy el tipo más honesto. Soy la mujer más honesta. Nadie tiene que quejarse de mí. Yo testifico. No. Usted lo que tiene es una gran ética, una gran moral. Usted y yo necesitamos hablar para decirle cuál es el motor, la fuente, de dónde sale esa vida transformada, de dónde sale esa ética, de dónde sale esa moral, de dónde sale esa conducta, de dónde sale ese corazón limpio, de dónde sale. Por atractiva que resulte su vida, si no le comunicamos a la gente el fruto, la raíz, el motor, el generador de esa transformación, entonces no estamos evangelizando. No estamos dando a conocer a Jesús. Si eliminamos la demanda del discipulado y la demanda del seguimiento a Jesús, entonces no estamos discipulando. Estamos solamente compartiendo un modelo ético,
pero no a Jesús. No, no lo estamos predicando. Y el mundo no necesita hoy solo una conducta moral y ética de altura, sino que necesita ver y escuchar a Jesús, las vidas transformadas por ese Jesús. ¿Y qué es lo que nos transforma? El poder de la palabra. ¿Y cómo nos transforma? Cuando usted y yo nos volvemos estudiosos de la Escritura, es que somos transformados. Es que yo la leo y no la entiendo. Pues entonces participa en los estudios de la iglesia. En la iglesia te enseñamos a estudiar la palabra. Ay, es que me da una pereza. Hay que madrugar a las 9. No. El único día de la semana que uno puede dormir hasta tarde. De hecho, a veces vengo cada mes a la iglesia porque es que, ay, eso. Oh, muy bravo. No es actitud, hermano. No vamos a llegar. ¿Sí? Con una oración como esta de Jesús por nosotros, queda claro que Jesús piensa tanto en una confesión pública como en una demostración a partir de la unidad que vivimos en la iglesia. Una unidad que genera crecimiento. Ya lo veíamos en las predicaciones que hemos hecho. Nos confortamos, animamos, consolamos, ayudamos en términos de edificación. Nos solidarizamos con el que cae, nos sanamos. Y por eso, en la medida que vivamos todo esto, estaremos afirmando a Jesús en medio de una sociedad que hoy no conoce a Jesús. Al hacer todo lo posible para mantenernos unidos, uniéndome a la traducción de la nueva traducción viviente, al hacer todo lo posible para mantenernos unidos, no para generar la unidad. Ya tenemos la unidad porque somos hijos de un mismo Padre, salvos por un mismo Señor y bautizados por un mismo Espíritu. Al hacer todo lo posible por mantenernos unidos, al crecer en la unidad establecida por el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu, le afirmamos al mundo que Jesús es el Señor y Salvador y que en Él tenemos esperanza. Hoy el mundo está leyendo esto en nosotros como iglesia, para no trasladarnos a ninguna congregación y no se haga esto una burla y una chanza o una crítica de otra congregación. Pensemos en nosotros. Estamos nosotros como congregación, Iglesia Presbiteriana Cumberland Central, afirmándole al mundo que Jesús es el Señor por la forma en cómo vivimos y predicamos su palabra. Estamos nosotros como Presbiterio del Valle del Cauca, diciéndole al mundo, afirmándole al mundo que Jesús es el Señor con nuestro estilo de vida y la dinámica que tenemos al interior de la iglesia. Creo que hay algunas cosas por crecer. Tenemos un desafío. Creo que no es que estén las cosas perdidas, porque en Jesús no están las cosas perdidas. Siempre tenemos oportunidad. Pero tenemos que ponernos serios frente al tema. Usted necesita la iglesia. La iglesia lo necesita a usted. Así lograremos decirle al mundo quién es Jesús. Cierra sus ojos, incline su rostro. Unos segunditos de silencio delante del Señor, pensando en la oración que Jesús hizo por nosotros. Guárdalos, santifícalos y que sean uno. Dios, gracias por
por obrar en nosotros, entre nosotros, Señor. Gracias. Porque aún tu palabra nos está desafiando hoy, Señor. A entender que te afirmamos, proclamamos, anunciamos a Jesús, no solo por el discurso, también lo hacemos y debemos hacerlo a través de la demostración en esas vidas transformadas por el poder de ese evangelio, de esa buena noticia de salvación. Hoy necesitamos decirle al mundo que tú eres el Señor y Salvador. El mundo necesita escuchar esto, pero también necesita verlo en nosotros, Señor. Por eso, guárdanos, Señor. Guárdanos. Guárdanos por tu palabra y en el poder de tu nombre. Manténnos apartes, Señor, apartados para ti, pero no alejados del mundo, Señor. Insertados en el mundo nos quieres, pero apartados para ti, Señor. Insertados en la universidad, pero apartados para ti, Señor. Insertados en nuestras empresas, pero apartados para ti, Señor. Insertados en una sociedad, Señor, que se deteriora y se descompone, pero apartados para ti, Señor, por el poder de tu nombre. Insertados en comunidades, barrios, asociaciones, gremios, ajenos a tu voluntad, pero apartados para ti, Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, Señor. Guárdalos del maligno. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces hoy a perseverar en tu palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La única manera de crecer, Señor, espiritualmente, es por tu palabra, Señor. No hay otra forma. No existe otro camino, Señor. Solo por tu palabra. Y es así, Señor, como podremos sostener esa unidad y pregonarle al mundo quién eres tú, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por el desafío. La gloria tuya, Señor, se manifieste. Y esa gloria de Jesús que Él nos comunicó, es esa sujeción a la voluntad de Dios, es a la gloria del creyente. Que podamos vivirla, Señor. Porque la grandeza del ser humano está en hágase tu voluntad, Señor. No como yo quiero, sino como tú, oh Padre. Gracias, Señor. Estamos en tus manos y es, Señor, en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén.
Amén.